Vamos a hablar de la ética, porque David Riesman tiene algo que hacer. La ética viene del griego. La moral viene de mores en latín, costumbres. La ética viene del griego, ethos. ¿Y ethos qué significa? Carácter. ¿Y qué es carácter? Bueno, se puede definir de muchas maneras, pero yo diría, para lo que nos interesa aquí en esta charla, carácter es el hábito de hacer decisiones difíciles. Por ejemplo, ¿tenemos o no el hijo? ¿Abortamos o no? ¿Cambio de empleo o no? ¿Me voy del país o no? ¿Denuncio un hecho que yo creo reprobable y que me puede traer muy malas consecuencias o no lo denuncio? ¿Me hago la operación donde me dicen que tengo el 50% de posibilidades de quedarme ciego o no? En fin, ¿emigro o no? ¿O defiendo a una persona atacada por malhechores al riesgo de mi propia vida o no? ¿Me dejo hundir con el barco en el naufragio para que se salven personas más débiles o no? Decisiones difíciles. Continuamente estamos enfrentando decisiones más o menos difíciles. La persona de carácter toma decisiones donde el hombre débil o la mujer débil rehúye tomarlas, escapa de las decisiones difíciles. Eso es el carácter que los griegos llamaban con el término ethos. Ahora, la ética tiene ciertas diferencias con la tradición moral, porque la ética es eminentemente individual. El hombre individual se enfrenta a decisiones difíciles, no la colectividad. El individuo es el que tiene que tomar decisiones difíciles. A veces se contradicen los principios éticos y los principios de la tradición morales. Yo nunca olvidaré cuando estudiaba en Alemania unas películas muy interesantes tomadas por la Gestapo sobre los juicios a los complotados contra Hitler para el 20 de julio de 1944, que costó la vida de 5.000 personas, que era la crema innata de lo mejor de la sociedad alemana. Y me acuerdo del mariscal von Witzleben, que le acusan, el juez, un tal Scheifler, que era un verdugo, se decía juez, le acusa a gritos de ser un traidor. Recuerden, para los germanos, traición es el peor de los pecados. Y él, porque quería matar a Hitler, al jefe, al caudillo de la nación, en una guerra a muerte, cuando los enemigos estaban a las puertas de Alemania. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y él dice, porque más allá de la moral, visiten, que yo aprendí en mi patria, están los principios éticos cristianos a los cuales yo me debo, por encima de la tradición. Bueno, eso fue una decisión individual, por supuesto, fue ejecutado, pero lo dijo con tal serenidad, con tal elegancia aquel anciano, en un momento tan difícil que uno no puede menos que conmoverse al ver esa fidelidad a principios éticos, aún más allá de los principios morales, puramente individual. No había nadie que lo pudiera orientar ni lo pudiera apoyar. Él tomó la decisión viendo lo que estaba pasando en los campos de concentración. Witzleben parece que es un nombre von Witzleben. Witz es chiste en alemán y Leben es vida. Debe ser vida chistosa, no sé, pero era un aristócrata. El mariscal von Witzleben. Ahora, Riesman tiene sobre eso otro punto muy interesante. Él dice que esta moral, esta ética individual, que por tanto no tiene el peso emotivo de lo tradicional, no tiene como componente la vergüenza, porque el hombre ético, cuando todo el mundo lo señala con el dedo y le acusa, si él cree que hizo el bien, está tranquilo. Y viceversa, si todo el mundo lo aplaude, hay una novela muy bonita, Impaciencia de amar, de Stefan Zweig, que se refiere a un hombre muy condecorado en la guerra por su valentía y en realidad lo que quería era morir.
suicidarse. No tenía el valor para suicidarse y entonces se arriesgaba para que lo mataran y no lo mataron por una decepción amorosa que había tenido. Y entonces era ridículo porque todo el mundo lo condecoraba y lo aplaudía y él en su interior se sentía mal porque no correspondía a lo exterior. Entonces la vergüenza no juega un papel en la ética. Lo que juega un papel grande en la ética es el sentido de culpa, según David Riesman. El sentido de culpa es cuando yo traiciono principios con los cuales me identifico, que he hecho míos y que aprendí de la niñez y que son pocos. Qué sé yo, un libro prestado se devuelve o no hay almuerzo gratis, entonces todo lo que yo tenga tiene que ser producto de mi trabajo o cualquier otra cosa. Y yo traiciono uno de esos pocos principios que han guiado mi vida. Me siento muy mal. Siento culpa. Al fin y al cabo, todo el mundo ha pasado a un mayor o menor grado por eso, si no, no entenderíamos lo que es culpa. Si yo le he contestado mal a una persona que me quiere, digamos a mis padres, y le doy una mala respuesta, después me siento de la patada, como dicen en Guatemala. Igual cuando tú hieres a una persona que tú quieres, te sientes sumamente mal y por eso existe la petición de excusas, o en inglés hay una palabrita muy clara para eso, apologies, porque es la forma de neutralizar el sentido de culpa, que es lo más doloroso que existe. El sentido de culpa se da fundamentalmente dentro de la ética categórica. Tú tienes que hacer esto independientemente de las consecuencias. Y por eso la culpa en la tradición cristiana se identifica con el pecado. El pecado viene a ser culpa. ¿Por qué? Porque yo traiciono principios que yo creo que son verdaderos, que son correctos, que yo hago mío, que he internalizado. Y eso no se ve en los pueblos del Oriente que no son cristianos, pero se ve entre los judíos, se ve entre los cristianos, se ve entre los musulmanes. Recuerden que la tradición categórica es una que interioriza la moral, porque el criterio de si yo hago bien o mal no está afuera, no está en el aplauso, no está en la condena, que eso te lleva a la vergüenza, sino está en mi conciencia y solo yo sé lo que pasa en mi conciencia y lo que yo quiero hacer y Dios y nadie más. Entonces, Riesman llama a este tipo de hombre inner directed, orientado hacia adentro. Y según él, es el hombre, digamos, que hace una diferencia en la historia. Los selectos que decía Carlyle, o los selectos que decía también Ortega. Ortega decía que el hombre selecto o la mujer selecta era aquel que se exige más a sí mismo de lo que le exige a los demás. En cambio, el hombre masa es el que espera más de los demás de lo que espera de sí. Entonces, el hombre orientado hacia adentro es el hombre selecto, de Ortega o de Carlyle, el historiador. El hombre que hace una diferencia, o la mujer que hace una diferencia, y que se guía por el temor a la culpa. Y por cierto, Riesman tiene un tercer tipo de hombre muy debatible, que es el hombre que no tiene principios morales firmes, ni éticos tampoco, ni morales tradicionales, ni éticos.